El primer instrumento técnico científico de los seguros es la ley de los grandes números. Permítanme dibujar en la pizarra e ir poniendo, ir agregando esto que les estoy comentando. Los instrumentos técnicos científicos, ¿sí? Científicos para construir una tasa de seguros son cuatro. El primero es la ley de los grandes números. El segundo elemento fundamental es el cálculo de probabilidades. Algunos decían, ya me voy a meter a seguros porque por fin aquí no hay matemáticas. Algunas personas cuando estaban en el colegio, de hecho, seguían carreras porque no querían toparse con matemáticas. Bueno, les cuento que las matemáticas son fundamentales en toda ciencia. Y tan importante que están aquí también los seguros. Así que, hermanitos, olvídense de que las matemáticas les van a acompañar toda la vida. Y ahora estamos nosotros trabajando con matemáticas, fíjense. Los 4 instrumentos técnicos científicos de una tasa de seguros son la ley de los grandes números, ya vamos a hablar de ella. 2, el cálculo de probabilidades. Vamos a hacer algunas ecuaciones probabilísticas, ¿sí? Y algunos de ustedes son expertos, probabilidades. Ahora sí vamos a meternos en matemáticas, integración, derivación, espero que se acuerden. No, mentira, no les voy a decir ese tipo de fórmula, tranquilo. Bueno, pero es importante que conozcan dónde se fundamenta la tasa de seguros. No es solamente porque el gerente quiere sacar tal tasa, no es así. Se fundamenta en una raíz matemática, que son estas: ley de los grandes números, cálculo de probabilidades. Tenemos 3, que es estadística. Y el 4, que es el que engloba a todas las 3 y se llama matemática actuarial. Estos son los 4 pilares en donde se asienta la ciencia aseguradora. 4 pilares supremamente importantes: la ley de los grandes números, el cálculo de probabilidades, la estadística y la matemática actuarial. Supremamente importante tener claros esos conceptos para poder seguir avanzando en este estudio. Así que si tienen dónde anotar, anótenlo por favor. Bien, volvemos. Entonces, estos son los 4 instrumentos técnicos científicos. Vamos a imaginarnos que existe un edificio hermoso frente a la mejor playa que usted prefiera. Así que vamos a tener un edificio hermoso frente a la playa. Aquí está el edificio y aquí está el mar. Fíjense estas bonitas olas que les acabo de dibujar. Este edificio tiene 10 pisos de altura, ¿sí? Y cada uno de los pisos tiene un costo de $100,000. Vamos a suponer, es un ejercicio didáctico nada más. Entonces vamos a suponer que cada uno de los pisos es un departamento y cada departamento tiene un valor de $100,000. ¿Cuánto va a costar entonces todo el edificio? Lógicamente va a costar $1,000,000, ¿no es cierto? Eso es lo que nos estamos imaginando en este momento, un hermoso edificio frente al mar, con nuestros amigos, disfrutando con la familia, tomándonos a los que les gusta una cervecita, disfrutando del calor, etcétera. Vamos a transportarnos mentalmente a ese lugar. Muy bien, entonces tenemos esta situación. Uno de los amigos de los dueños del edificio dicen: oye, me gustaría asegurar este edificio, pero es edificio completamente nuevo. Entonces otro amigo que sabe de seguros le dice: muy bien, lo que tenemos que hacer es esperar un poco de tiempo para ver cómo se va comportando este edificio en el tiempo. Vamos a imaginarnos que en el primer año de observación de lo que pasa en este edificio, resulta que en el primer año, aquí voy a borrar este uno para que no les confunda, en el primer año nosotros tenemos daños, hubo pérdidas
Vamos a suponer por $6,000. El primer año hubo pérdidas por $6,000. Estos son pérdidas, ¿sí? Pérdidas. Muy bien. El segundo año hubo pérdidas por $8,000. Fíjense, ¿qué pérdidas pueden haber en un edificio en el mar? Supongamos un evento, cualquiera, Rodrigo, Pablito, si me pueden ayudar. ¿Qué podría pasar en un edificio que está a 20 metros de la playa? ¿Qué podría haber? ¿Qué tipo de daños podríamos tener para ir imaginándose esta circunstancia? Dale, Pablito. Hágale. Gracias, Rodrigo. Bueno, frente a la playa creo que puedes tener varios riesgos de un evento que sea accidental y que puede ser un daño por las olas. Exacto. Y por el agua que puede llegar al edificio. Exactamente. Y puede dañar, ¿no?, ya sea las partes que son comunales o uno o varios departamentos. Claro. Claro. Eso por un lado. Ahora, si tienes... Y los papás que tienen hijos, perdón que te interrumpa, Pablito. Sí. Cuando los papás tienen hijos chiquitos o no tan chiquitos, ya medio adolescentes, les encanta hacer travesuras, ¿no? Rodri, no sé si te acuerdas de nuestros años juveniles, que bueno, nos gustaba coger un spray y por ahí rayar una pared, qué sé yo. Acuérdate de los años de adolescencia, ¿qué más daños podría haber en ese edificio? Rodri. De acuerdo. Dale, Rodri. Bueno, en ese edificio, como decía Pablito, todo lo que está cerca del mar, efectivamente las olas, otro gran riesgo, no tiene que haber olas muy altas. Realmente el ingreso constante del agua a estos edificios en el día a día va socavando, va moviendo la infraestructura del edificio, que es un tema que con el tiempo puede generar que el edificio se derrumbe, ¿no? De acuerdo. ¿Qué más podemos tener en un edificio? Podemos tener un daño malicioso. Exacto. Mañana entró un vecino con 2 traguitos adentro y se fue encima de las columnas del edificio. Exactamente. Mañana puede ser que se cayó el ascensor, mañana puede ser que un niño se resbaló porque la administración del edificio dejó jabón en el piso mientras hacía la limpieza y se resbaló y tuvo un accidente. En un edificio puedes tener todos los riesgos centrados en un mismo momento, ¿no? Totalmente de acuerdo, exactamente, esos son ejemplos, amigos, de pérdidas que nos están acompañando ahora nuestros amigos instructores Rodrigo Ceballos y Pablito Silva. Justamente esas circunstancias se pueden dar, Entonces, cuando hablamos de hubo pérdidas, estamos diciendo que en el primer año hubo pérdidas por $6,000, en el segundo año hubo pérdidas, que de pronto entró el amigo medio tomadito los tragos y se dio contra la pared del edificio, contra las puertas de acceso del edificio, etcétera. Pueden pasar los niños jugando fútbol en el lobby del edificio, le rompen los vidrios, qué sé yo. Pueden pasar daños maliciosos, como decía Rodrigo, diferentes cosas pueden pasar. Los riesgos están ahí, los riesgos pueden suceder. Acuérdense, nosotros decíamos que el seguro está como ese paraguas para proteger a ese objeto de los riesgos que le circundan. El tercer año vamos a suponer que las cosas pasaron, que ya los chicos crecieron, que ya bajó el índice de rotura de vidrios y cosas así, ya no hacen daños maliciosos los mismos chicos por traviesos. Entonces resulta que el tercer año hubo pérdidas por $4,000. Muy bien, estamos haciendo un ejercicio muy elemental. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos observando qué es lo que está pasando con este edificio durante 3 años, ¿sí? Estamos observando cómo se está comportando el mar, cómo se está comportando las personas, qué ha sucedido en 3 años. Entonces, muy bien, tenemos esta información. ¿Qué hacemos con esta información? Les invito a sumar a ustedes, por favor, sumen, queridos amigos que nos están siguiendo y también mis queridos instructores que me ayuden con los cálculos. Sumemos estos 3 años, tenemos 6,000, tenemos 8,000 y tenemos 4,000. Eso en pérdidas suma $18,000, ¿verdad? Fíjense que en pérdidas, en promedio, entonces resulta que cuando sumamos esos 3 años tenemos una pérdida en 3 años de $18,000, ¿verdad? Queridos amigos, $18,000. El amigo que conocía algo de seguros dice, oye, ¿sabes qué? Estos $18,000 que tenemos como promedio en 3 años, relacionémosle con el costo total del edificio. ¿Cuánto nos sale?
Entonces vamos a coger 18.000 dividido por 1.000.000 y luego multiplicar por 100 para ver cuánto nos sale. 1.8%. ¿Sí? ¿Qué estamos haciendo? Lo que estamos haciendo es observar en un lapso de tiempo el comportamiento de un objeto que desea ser asegurado. Y en ese corto tiempo estamos observando cuál es su comportamiento de pérdidas. ¿Sí se dan cuenta? Estamos observando el comportamiento de este objeto que se llama edificio de 10 pisos, cómo se comporta en el tiempo para conocer cómo se comportan sus pérdidas. Fíjense ustedes. Entonces, esto que acabamos de obtener de 1.8 sería lo mínimo que en estos 3 años, si alguna aseguradora le interesaría asegurar, y supongamos que ninguna aseguradora asegura edificios, entonces si una aseguradora quiere comenzar a asegurar unos edificios, esta información ya le sirve a esa compañía de seguros. Porque va a decir, mire, en 3 años que hemos observado, vemos que tenemos un promedio de pérdidas de $18,000. Que esto relacionado al objeto asegurado tenemos un porcentaje del 1.8%. Eso se llama, queridos amigos, esa sería nuestra tasa de riesgo. La tasa de riesgo lo único que nos sirve es para saber cuál es el porcentaje mínimo con la que la compañía de seguros va a tener para poder honrar las pérdidas que se puedan presentar. Entonces vamos consolidando la idea. ¿Qué es la ley de los grandes números? La ley de los grandes números es aquella ciencia que se encarga de estudiar y ver y validar la mayor cantidad de veces, observar la mayor cantidad de veces el comportamiento de un objeto asegurable para conocer cuál es su patrón o cuál es su seguimiento hacia las pérdidas. ¿Cómo se va a comportar? ¿Cuál va a ser su comportamiento natural de pérdidas? Eso es supremamente importante. Entonces, esto es la ley de los grandes números. Observar. Entonces, fíjense aquí, la ley de los grandes números normalmente se enfoca a analizar gran cantidad de tiempo. Fíjense que para incendio, por lo menos son 50 años. Que están los matemáticos, los estadísticos, los actuarios de las compañías de seguros analizando y constantemente recibiendo información para perfeccionar esta tasa de riesgo. Esta tasa de riesgo es, como les indico, es lo básico, porque menos de eso no puede darse un seguro. No podemos pelearnos contra la evidencia matemática. Porque si decimos muy bien, para hacer el bacán del barrio, me voy con 1%, muy probablemente ese bacán de barrio le va a ir pésimo. Entonces, aquí me gustaría sus comentarios, mi querido Rodri y Pablito. Comenzamos por Rodri. Gracias, mi querido Santi. Bueno, tu explicación es que la ley de los grandes números, poder sacar tasas técnicas. Para hacer un tema más ejemplificador, el Ecuador, si bien es un país, y podemos sacar una tasa técnica del país, ¿cuántas veces se han repetido estos terremotos en tales o cuales sectores del país? Voy al ejemplo. ¿Cuántos terremotos existieron en el Ecuador? Tengo el número macro. De esos terremotos, ¿en dónde se han ubicado a lo largo de los últimos 300, 400 o 500 años? ¿Dónde han sido ubicados esos terremotos? De esa forma podemos ver dónde se repite la mayor cantidad de terremotos dentro del país. Por lo tanto, a mayor riesgo, mayor tasa. Si tengo más terremotos enfocados en estas partes del país o esta parte de la región, tienen que ser tasas obviamente más altas. Voy a un concepto también de los Estados Unidos. Miren lo que pasa en Estados Unidos justamente en la época del verano. Comienzan los famosos huracanes. ¿Cuántos huracanes tenemos en los Estados Unidos cada año? ¿De qué intensidad y de cuánto nivel de destrucción? Entonces, analizando esa parte de los Estados Unidos, es todo lo que está pegado a las costas tiene una probabilidad
dentro de la ley de los grandes números, porque estadísticamente nos ha dicho que los Estados Unidos, todo lo que está en las costas norteamericanas, tienen por lo menos un huracán o 2 huracanes durante el verano. Pero eso no pasa en los lugares donde existen montañas. Entonces, la probabilidad de un huracán en la parte montañosa prácticamente es nula. Entonces, hay que enfocarnos también a sacar la ley de los grandes números y enfocar estrictamente en la región que queremos obtener las tasas más técnicas. Por ejemplo, en el Ecuador, las tasas son más altas en la parte de Esmeraldas, en la provincia de Esmeraldas, en esa hermosa provincia verde, que en la provincia, me voy a inventar, provincia del Chimborazo. ¿Y por qué son las tasas más altas en Esmeraldas en el concepto de incendio? Porque en Esmeraldas tuvimos el tercero o el cuarto terremoto más grande de la historia, que fue cerca de 9.3 o 9.4 grados en 1906 o 1907. Así es. Entonces, la probabilidad de una severidad de un terremoto en Esmeraldas puede ser más alta que en la provincia del Chimborazo. Correcto. Tan importante lo que nos menciona Rodrigo Ceballos en este momento, que, claro, estamos ahora estudiando cómo funciona la ley de los grandes números, pero ya en el día a día, y estamos hablando con un asegurador de tantos años, ya en el día a día necesitamos ir perfeccionando esa información, y cada región, es más, cada ciudad tiene su propia información. Eso es tan importante lo que acaba de aclarar Rodrigo. Pablito, tus comentarios. Claro, hay un poco para aportar lo que todos ustedes han dicho es, claro, hay que mirar el riesgo que tiene cada cosa o cada persona. En el ejemplo que tú estás poniendo, Santi, claro, hay que ver el riesgo al que está expuesto el edificio en este caso. Y luego hay que medir la ocurrencia de que pase ese evento y ese riesgo. Entonces, claro, un poco tomando las palabras de Rodrigo, por ejemplo, en el Chimborazo obviamente no vamos a tener el riesgo de un maremoto. Entonces, ese riesgo que sí lo tiene el edificio en la playa, ¿no es cierto? O daños por el mar. Entonces, claro, cada riesgo que queremos asegurar y al que queremos darle una tasa, tenemos que primero ver a qué riesgos está expuesto. Y de esta manera vamos a recabar la mayor información que podamos. Y claro, empezamos desde lo más general hacia lo más particular. Es decir, claro, vamos a asegurar el edificio en la costa ecuatoriana. Listo, ¿qué probabilidad de los riesgos a los que esté expuesto hay de que sucedan? Entonces, vamos a ver toda la costa del Pacífico, cuántas veces han habido maremotos, cuáles son los riesgos del Niño con las inundaciones, el desborde de ríos, etcétera. Y luego vamos a ir viendo en el país cuáles son el riesgo que tiene la playa del Ecuador. Luego iremos a la playa de cada ciudad. E incluso dentro de cada ciudad podemos ir delimitando zonas, de acuerdo a las características de cada una de las zonas. Y luego iremos más a lo particular, ya hacia cómo está construido este edificio. Si este edificio utilizó las normas para tener una buena construcción segura y antisísmica, o cuáles fueron los materiales que se utilizaron, si son materiales de concreto, si sus paredes son de ladrillo, son de bloque, cuál es la durabilidad. Entonces, como digo, hay que ir de lo general a lo particular y medir todas las variables que pueden afectar al riesgo, y de esta manera vamos a lograr sacar una base técnica del, como tú decías en tu ejemplo, Santi, el costo mínimo al que se debería asegurar ese departamento, y eso nos va a dar la tasa, y esa tasa nos va a dar la prima a lo que el mínimo la compañía de seguros va a aceptar el riesgo. Porque en el ejemplo que tú dabas, Santi, tú dices, ok, 18,000 en cada año. Entonces, la prima, 18,000 en los 3 años, la prima mínima por año no puede ser menos de $6,000, porque con $6,000, que es el promedio de los 3 años, no vas ni siquiera a cubrir los siniestros. Con eso nada más sales tablas. Pero claro, una empresa de seguros no es como una empresa y necesita también pagar el sueldo a sus empleados y pagar toda la actividad que tiene. Entonces, obviamente, por lo menos va a tener que empezar a subirle los costos que tiene para no perder, y así vamos sacando nuestra tasa. Y obviamente, al hablar de grandes números, vamos a ver qué es lo que ha pasado en la globalidad, como hablábamos de la generalidad del Ecuador, por ejemplo, para ver qué pasó ahí.
y cuáles han sido los números de eventos que han pasado en un año, y como tú decías, Santi, incluso hasta 50 años del análisis para poder fijar una tasa actuarial que, como tú bien lo dijiste, tiene que ver mucho con la matemática, con las estadísticas, con las probabilidades y con todos estos números que muchas veces no nos gustan, pero que tenemos que manejarlos. Son necesarios. La ventaja es que nosotros tenemos que conocer de dónde salen las primas y de dónde salen las tasas. Pero aquí hay gente especializada que son matemáticos actuariales los que manejan estos números y los que dan a la compañía de seguros y a los brokers de seguros los números mínimos a los cuales tienen que atenerse para comercializar estos productos, y luego ya nosotros como administradores o como comerciales lo que nos toca es atenernos a estas políticas para que la compañía no pierda y poder dar un buen servicio y un buen producto a nuestros clientes. Muchas gracias a Rodrigo Ceballos y a Pablo Silva que nos están acompañando este día y ofreciendo sus comentarios, sus análisis respecto de lo que estamos hablando. Muchas gracias, Rodrigo y Pablo. Les cuento que tengo asesores y qué bueno, los asesores que tengo son espectaculares porque es todo el público que nos está siguiendo. Muchas gracias. Tengo muchos comentarios que me dicen: Santi, te jalaste. Un comentario acá en el Ecuador y otro desde Panamá. Claro, hay que sacar el promedio, pues por supuesto, me estoy olvidando. Mil disculpas, gracias. Es la emoción de estar en contacto con todos ustedes. Lo que hicimos es sumar los 3 años, pero hay que sacar el promedio. Me dicen: Santi, hable serio, saque el promedio. Entonces, claro, sumamos los 3 años, obtenemos el resultado y dividimos para los 3 años y obtenemos 6,000, el promedio. Y ese promedio lo relacionamos al valor del edificio y obtenemos lo que obtengamos. A ver si me ayudan entonces ahí calculando cuánto sale. Probablemente va a ser 0.6, seguramente 0.6. Ahí me ayudan, por favor, y me confirman el dato. 0.6%. Claro, lo que estamos es queriendo indicarles cómo funciona, cómo se obtiene una tasa de riesgo de manera muy didáctica, muy sencilla. Como acaban de comentar tanto Rodrigo como Pablo, esto se elabora de una forma muchísimo más amplia, con muchísimo más datos, con muchísima más información, pero más o menos lo que queremos expresarles es que en esta idea de edificio de playa hemos analizado 3 años, estos 3 años, cada año ha habido pérdidas y por supuesto sacamos un valor promedio, digamos, sumamos los 3 años, le sacamos el promedio y le relacionamos con el valor del objeto asegurable y obtenemos un porcentaje. Ese porcentaje sería la tasa de riesgo. Y eso es lo mínimo, como bien decían, es lo mínimo para poder sustentar este negocio de seguros. A esto, ¿qué habría que irle agregando? Ahí te comento, te pido, Rodrigo, ¿qué sería o qué es lo que normalmente una compañía de seguros va agregando a una tasa de riesgo? Bueno, a la tasa de riesgo, como te comentaba, el gasto administrativo, la tasa que, o mejor dicho, la comisión que se le va a otorgar al asesor productor de seguros, pero también un tema importantísimo: ¿cuántos negocios voy a generar? Excelente. Para tener las primas suficientes para poder pagar los siniestros. Excelente. Entonces, si bien es cierto que hablaremos cuando amerite el tema de reaseguros, pero las compañías de seguros tenemos que tener en cada ramo, tenemos que tener las primas suficientes. Voy a explicar el tema. Una cosa es poder asegurar un vehículo durante un año. Es muy diferente asegurar 60,000 vehículos de un año. Entonces, en la ley de grandes números también existe un factor, que es cuántos bienes, cuántos vehículos en el ramo que se quiera analizar vamos a tener para poder soportar el ramo. Pero importantísimo cuando vienen nuestros queridos productores seguros y nos dicen: ¿sabes qué? Hagamos un producto para perros. De acuerdo. Entonces, perfecto, hagamos el producto para perros. La siguiente pregunta: ¿y cuántos perros calculas de asegurar? Exacto. Entonces, si te dicen que te va a asegurar 3 perritos, realmente no hay tasa que te pueda soportar 3 perritos. Seguramente a partir de los 3,000 perritos ya podemos estar hablando de que tenemos una prima suficiente. La Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros constantemente nos están revisando que las compañías de seguros tengamos las primas suficientes en cada uno de los ramos. Caso contrario, podemos llegar a perder el ramo si no tenemos
la cantidad de primas o clientes en el ramo que estamos trabajando. Correcto, Rodrigo, muchas gracias. Tan importante el comentario de Rodrigo, voy enseguida con Pablito. Lo importante, queridos amigos, tengo que aclarar algo. Estamos sacando la tasa, no hemos llegado todavía a hablar de primas de seguros, nada que ver. Queridos amigos, vamos paso a paso. Estamos conversando de cómo se llega a una tasa de una forma muy elemental, muy didáctica, para ir conociendo cómo se levanta esta información. Entonces, decía Rodrigo que a la tasa hay que agregarle ciertos valores, ciertos porcentajes adicionales para que esta tasa sea suficiente. Le escucharon a Rodrigo hace un momento. El ente de control está sobre todas las compañías de seguros, siguiéndoles paso a paso cómo están llevando sus números, cómo están llevando su información. Entonces es tan importante lo que acaba de comentar Rodrigo al respecto, porque una tasa de riesgo tiene que irse agregando diferentes cosas. Inclusive aquí se olvidó Rodrigo de algo supremamente importante para este negocio, que es utilidad, por ejemplo. La utilidad es fundamental porque esto es un negocio de lucro, amigos. O sea, el negocio asegurador, el seguro no es de lucro, no se lucra del seguro. Pero necesitamos tener un margen de tal manera que sea rentable para todas las personas que intervienen en el contrato de seguros. Entonces, eso es importante, ir conociendo de dónde nace. Y tan importante escuchar lo que nos dijo Rodrigo respecto de no solo hacer este análisis, sino cuál es el alcance que va a tener o que se aspira a llegar sobre ese objeto asegurador, sobre este objeto asegurable, para que sea rentable. Porque si solo vamos a asegurar 2, 3 perritos, como decía Rodrigo, no va a funcionar de nada el análisis. Necesitamos una información supremamente más amplia al respecto. El tema de entender el comportamiento del objeto asegurable. Eso es supremamente importante y por eso estamos ahora nosotros entendiendo y conociendo que la ley de los grandes números nos lleva justamente a eso, a entender el comportamiento. Fíjese lo que dice el teorema, dice, es aquella ciencia que se encarga de observar la mayor cantidad de veces el comportamiento de un objeto asegurable. Ojo que estoy diciendo asegurable, todavía no se asegura. Conocer el comportamiento de ese objeto asegurable en el tiempo, para luego entender cuál es su comportamiento natural de pérdidas. Entonces, fíjense ustedes, queridos amigos, lo importante que es conocer cómo se comporta el objeto asegurable. Entonces, lo que corresponde a las personas que intervenimos en el contrato de seguros, a las personas que intervenimos en el mercado asegurador, es informarnos. Mientras más información tenemos, mejor podemos manejar los diferentes objetos asegurables. De mejor manera podemos ofrecer productos de seguros al mercado. ¿Qué significa ese 0.6%? Ese 0.6% significa la tasa de riesgo de una manera muy empírica, muy pedagógica, muy básica. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para ese 6.06%? Hay que agregar gasto administrativo, hay que agregar comisiones al broker y otros elementos interesantes, temas impositivos, el tema de aporte a la superintendencia y bueno, algunas cosas para obtener la famosa tasa comercial. Ok, entonces eso es lo que estamos haciendo. Por tanto, y para concluir la ley de los grandes números, ¿qué es la ley de los grandes números? Es la ciencia, la técnica que nos dice que debemos observar la mayor cantidad de veces, el comportamiento de un objeto asegurable para luego conocer su tendencia natural de pérdidas. Fíjense qué bonito que hablan las matemáticas. Observar la mayor cantidad de veces el objeto asegurable para luego entender, conocer su comportamiento, su tendencia natural de pérdidas.